¿Qué tal, mi gente? Importante mensaje de Jesús López, el niño servidor. Parece ser que el que se hace llamar profeta de Dios tiene un mensaje para todos nosotros. Quiero que lo veamos con mucho respeto. Sé que hay personas que creéis en esto, sé que hay personas que no. Fijaros porque en breve resumen y para adelantaros un poquito, no todo, pero sí un poquito, por eso quiero que os quedéis hasta el final porque es importante. Toda persona que no crea y que no tenga esa fe va a ser causante de perder incluso hasta la vida. De hecho, me he estado informando sobre los terremotos de las últimas horas para que veáis que el vídeo es totalmente actual. Estamos a 24 de agosto, 12 y 7 de la mañana en España y tenemos aquí nada más y nada menos que un terremoto de magnitud 4 del día de ayer, es decir, del 23 de agosto a las 7:47, como marco ahí, 7:47 de la mañana, hora venezolana, a 94 kilómetros del puerto de la Cruz, Anzoátegui, Venezuela, de magnitud 4. Sé que tampoco es de magnitud 7 y pico, como hemos tenido 7,2 y 7,5 en aquellos desastres que han, bueno, perdido la vida miles de personas, pero siguen la réplica como estamos hablando, con lo cual hay que tener bastante cuidado. Dicho esto, pasamos con el mensaje del Señor por medio de Jesús López, el servidor, que es como se llama su canal de YouTube. Vamos a ello. Pesada que estaba. Hola, ¿tienes un tiempo para Dios? Acompáñame en este momento a escuchar este pequeño devocional que el Espíritu Santo ministró a mi vida y la palabra se encuentra en el libro de Hebreos 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 4 y dice de la siguiente manera: por eso debemos poner más interés en el mensaje de salvación que hemos oído, para no apartarnos del camino que Dios nos señala. Si el mensaje que anunciaron los ángeles resultó ser verdad y quienes no lo obedecieron recibieron el castigo que merecían, con más razón seremos castigados nosotros si no reconocemos el gran valor de la salvación que Él nos ofrece, porque el Señor Jesús mismo fue el primero en comunicar el mensaje de salvación y después los que los oyeron ese mensaje nos demostraron que era verdad. Dios también nos demostró que por medio de muchas señales y de acciones maravillosas y también con milagros, además, cuando lo hizo, les dio el Espíritu Santo a quienes Él se lo quiso dar. Ahora bien, mis queridos hermanos, por lo menos en este pasaje encontré dos palabras que me llamaron mucho la atención y son salvación y evangelio. ¿Vale? La palabra salvación en Hebreos 2:1 proviene del griego sotería, que implica mucho más que ir al cielo. Significa liberación total, preservación, seguridad, salud y restauración. En resumidas cuentas, la salvación en este pasaje se traduce como la necesidad de valorar la seguridad, protección y liberación total que Dios ofrece, impidiendo que el creyente se desvíe. Es decir, mis queridos. Impidiendo que el creyente se desvíe. A ver, yo creo que el que es creyente normalmente cree siempre. Es verdad que puede tener algunos conflictos internos y puede reflexionar, pero normalmente yo creo que incluso hasta los no creyentes siempre hay algo dentro nuestra como que a lo mejor no lo llaman Dios, lo llaman de otra manera, pero es como por favor, a quien sea, a alguien, ¿no? Por favor, a algo o alguien presente, ayúdame en esto, ¿no? Queridos Siempre. hermanos, en resumidas cuentas, la salvación sería como nosotros darle valor a lo que el acto que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros por la cruz, nosotros lo valoremos y nos recordemos cada día lo que Él hizo por nosotros y nosotros al recibir esto, nosotros seamos de bendición a otras personas compartiendo el verdadero mensaje. Ujú. Y esto implica muchas veces dejar las cosas que nos gustan y quizás desagradan a Dios, pero dar la buena noticia de que hay esperanza viva y de que uno puede salir de las cadenas que nosotros mismos nos pusimos por medio del pecado. Ujú. Y la segunda palabra que encontré importante en este pasaje fue la palabra evangelio. Y la palabra evangelio proviene del griego evangelion, que significa literalmente buenas noticias o buena nueva. En el contexto bíblico del Nuevo Testamento se refiere específicamente al mensaje de salvación de Dios a través de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, O sea que hay una manera y una forma, ¿no? Dentro de este capítulo de que nos salvemos. Y es creyendo, entiendo. anunciando la llegada del reino de Dios. Es decir, en pocas palabras, el Evangelio es hablar de la vida de nuestro Señor Jesucristo y lo que genuinamente hizo el Señor Jesucristo en nuestras vidas para que las personas que no creen en Él puedan creer y puedan ser salvadas por medio de su sacrificio y por medio de su fe, que eso conllevaría a la obediencia por amor y dejar a un lado las cosas que pervierten nuestro corazón y pervierten nuestros pensamientos y le desagradan a Dios.
Ahora bien, ¿qué me está hablando Dios por medio de este pasaje hoy? Dios nos está llamando a abrir nuestros sentidos espirituales y nuestro corazón para recibir las buenas noticias cada día. La palabra dice que las personas que no creyeron en la palabra de Dios y lo desobedecieron, recibieron el castigo. Las personas que desobedecieron y no creyeron la palabra de Dios recibieron el castigo. Que merecen y nos resalta a Wow. nosotros como su pueblo, que nosotros con más razón le debemos obedecer para que Él pueda cumplir su propósito en nosotros aquí en la tierra, o de lo contrario recibiremos un castigo peor de los que no creen ni obedecen a Dios, porque Dios nos ha hablado por medio de sus profetas y por el mismo Jesús, para que cambiemos nuestras actitudes y comportamientos, seamos nación santa y pueblo escogido para vivir eternamente con Él, recibamos autoridad para combatir el enemigo y seamos sacerdotes como Melquisedec, santos y puros en Ujú. todo, solo entonces entenderemos el verdadero significado de la vida y el verdadero propósito que Dios tenía con los hombres. Hermanos, le comparto esta palabra y les quiero hablar de un pequeño testimonio para que nosotros tomemos en cuenta a Dios, ¿sabes? Y nosotros podamos ser obedientes por medio de su palabra. Yo me acuerdo que hace poco tiempo yo estuve hablando Ujú. con un chico Sí. y vi que ese chico practicaba cosas que no le agradan a Dios. Y cuando Bueno, yo no. Yo sí que creo en el tema del karma. Es decir, cuando alguien obra mal, le suele ir mal. Pero porque al final es un poco el ejemplo que pongo siempre, ¿no? Tú tiras una cáscara de plátano al suelo y al final la acabas pisando tú y te acabas resbalando y te acabas partiendo una pierna. Oye, si hubieras tirado esa cáscara de plátano en vez de al suelo, en la calle, si lo hubieras tirado a la basura, quizás no te habrías partido la pierna, ¿no? Es lo que os digo. El que obra mal acaba mal. Y sí que es verdad que las personas que están haciendo, está dando a entender brujería, sí que no merecen que les vaya bien, la verdad. yo hablaba con él, Nadie te regala Un una formación. segundito, saltamos el anuncio y terminamos con este mensaje, ¿no? De Dios, de Jesucristo por parte del una profeta. presencia pesada que estaba sobre él, ¿sabes? Como cuando alguien te ahoga o alguien te asfixia, era una presencia súper horrible, súper pesadísima. Y me acuerdo que mientras que hablaba con ese chico, porque iba a efectuar unas cosas con el grupo de sus amigos, me acuerdo que yo le estaba compartiendo la palabra de Dios Ujú. y, y yo esperaba que por lo menos él escuchara esta palabra y que fuera de refrigerio para su vida. Y resulta que cuando yo le hablé de la palabra de Dios, lo que iba a efectuar no se pudo hacer, se canceló, gloria a Dios. Ujú. Pero me acuerdo que cuando apenas ellos se fueron, seguía esa vibra medio pesadita. Y me acuerdo que empecé a llorar y el Espíritu Santo me ministró que así es como se sentía él cuando veía que alguien sabiendo de la verdad y alguien que le estaba hablando de la verdad no quieren hacer caso porque sabe perfectamente lo que puede suceder si esa persona llega a fallecer en el siguiente segundo por no escuchar la palabra de Dios y se le advirtió de que cambiara su comportamiento porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que nosotros vivamos junto a Él y nosotros podamos ser una familia grande. Dios se pone feliz y contento cuando Ujú. quizás alguien que estaba perdido vuelve, pero Ajá. igualmente su corazón está triste porque no todas las personas estarán con él. Y es algo bastante delicado porque las personas que tienen hijos saben perfectamente lo que significa de que quizás tengan un grupo grande de hijos, pero lastimosamente se pierde uno, pierde la vida uno y el dolor que conlleva eso. Ahora imagínense a Dios de que Dios es todo amor y misericordia y ve de que en cada momento miles de vidas y miles de almas se pierden porque ellas quisieron elegir el camino incorrecto. Entonces, el mensaje para esta mañana es de que nosotros debemos obedecer realmente a Dios para que nosotros aprendamos a soportar las dificultades, porque dice su palabra que el que venciere en medio de las dificultades y el que no niegue la palabra de Dios y la acepta en su corazón y la obedece por amor, Dios le dará corona de vida eterna y sentará al lado a su diestra para que tenga autoridad sobre todas las cosas. Entonces, si este mensaje impactó en tu vida, por favor, comparte este mensaje a la persona que tú más amas o trata de compartir este mensaje con todas las personas y espero que tengas un exitoso día, Dios te guarde, Dios te bendiga y tengas gracia y paz por medio del Espíritu Santo. Bueno, pues este sería el mensaje de Jesús López, el servidor. A ver, me gustaría que opinarais si creéis que este mensaje es acertado, si os creéis todo lo que dicen en la Biblia, o por el contrario, no termináis de creeros que todas esas personas, por ejemplo, que han fallecido en Venezuela, que hemos empezado un poco con ese 4
ese número 4, ¿no? En la escala de Richter del terremoto que ha habido en Venezuela en el día de ayer, en el día 23 de agosto, si al final eso puede ser un aviso, una advertencia de que todo esto puede continuar. Os leo, mi gente, un saludo.